La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Te suplicamos que nos hables y nos ayudes. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre nosotros estamos en el libro de Génesis, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Este día vamos a ver, hermanos, Dios, Jacob y su familia en Egipto. En la prédica pasada, vimos cómo Dios en su providencia para preservar a su pueblo y por ende a su simiente, permitió que José fuera vendido como esclavo. ¿Se acuerda, hermano? José fue llevado a Egipto como esclavo. Luego llegó a ser gobernador, segundo después de Faraón. Y luego sus hermanos, comienza la hambruna, ¿verdad? ¿De cuánto era la hambruna, hermanos? De 7 años. Luego sus hermanos llegan de Canaán a Egipto a comprar alimento. José se da a conocer a ellos después de algunas pruebas. Luego José hace planes para mandar a traer a su padre Jacob a Canaán y toda su familia para alimentarlos en Egipto, ya que faltan 5 años. Y entonces aquí continuamos la narrativa de ahora, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 46, versículo 1 en adelante. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de sus padres Isaac. O sea, cuando a Jacob le dijeron, José vive, dice que vengas a Egipto, Jacob no se fue de un solo y dijo, voy a irme, ya no. Él se fue a Beerseba. ¿A dónde se fue? A ofrecer un sacrificio y a consultar al Señor, preocupadísimo si iba o no iba. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. ¿Una gran qué dice? Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres en los carros de Faraón que Faraón había enviado para llevarlo. Versículo 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Hermanos, aquí vamos a ver algo que la narrativa quiere enseñarnos, y es que Jacob busca a Dios en su ansiedad. ¿Qué vamos a ver, hermano? O sea, estos hombres, hermanos, eran hombres débiles, como algunos que estamos aquí. Jacob busca a Dios en su ansiedad. Beerseba era el lugar donde Dios confirmó el pacto a Abraham y a Isaac. Era donde Isaac y Abraham habían ofrecido sacrificios también a Dios.
Y ahora Jacob es quien busca a Dios. Jacob busca a Dios. Ahora, ¿por qué Jacob busca a Dios? ¿Por qué lo hace? Porque él estaba ansioso. ¿Cómo estaba él, hermano? Dudando de si ir o no a Egipto. Porque ir a Egipto implicaba dejar la tierra prometida donde Dios le había dicho que estuviera. Donde Dios le había dicho que esa tierra se la iba a dar a él. Ir a Egipto implicaba dejar la tierra prometida, algo que Dios le dijo que no hiciera a Isaac. Fíjese que Dios le había dicho a Isaac que no lo hiciera. Por ejemplo, en Génesis 26:2 dice que hubo una gran hambre en la tierra en el tiempo de Isaac. Y Isaac quiso ir a Egipto, como que yo me quiero ir para los Estados Unidos, pues, mojado, ¿verdad? Y entonces Abraham le dice a Isaac, no vayas. Ellos sabían la narrativa. Y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, ¿qué le dijo, hermano? No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Aquí te voy a sustentar yo. ¿Y lo sustentó Dios, hermano? Sí lo sustentó. Entonces Jacob estaba temeroso y decía, José me dice que me vaya para allá, pero Dios me ha dicho que me esté acá. Y una vez a Isaac quiso irse para allá, pero Dios le dijo, detente, ¿qué hago? Y entonces Jacob, hermano, conocía a Dios. ¿Qué hizo Jacob, hermano? Buscó a Dios. ¿Qué hizo Jacob? Y Dios le respondió. Hermanos, vamos a dar una aplicación aquí. Israel hizo lo que debemos hacer nosotros cuando estamos ansiosos frente a una decisión difícil de tomar. Voy a repetir esto porque esto es importante. Israel, Jacob, hizo lo que debía de hacer. Hizo lo que debemos de hacer nosotros cuando estamos ansiosos o cuando estamos a punto de tomar una decisión importantísima. Yo siempre les digo a los jóvenes que se quieren casar, oren al Señor, oren. Si es posible, ayunen. Si hay que ayunar, ayunen para tomar esas decisiones. No se dejen ir así, es para toda la vida. Decisiones importantísimas. Y así también el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros cuando estemos ansiosos. ¿Qué hacer cuando estemos frente a decisiones medulares con nuestros hijos, con nuestro matrimonio? Decisiones de cambio de lugar, cambio de casa, decisiones de préstamo, decisiones de medulares que puede hundirse la familia. Filipenses 4:6. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando estemos preocupados? Sino sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas, ¿qué, hermano? Nuestras preocupaciones, nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar, hermano, cuando nosotros estamos ansiosos, preocupados y venimos al Señor en oración y le exponemos nuestra petición exactamente? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, ¿qué va a venir a nosotros, hermano? La paz de Dios, que no se puede entender. Usted siempre va a tener el problema, la dificultad, pero es algo que no se puede entender, pero usted va a tener paz. Usted va a decir, yo siempre tengo el problema, pero no sé por qué. Yo tengo paz, porque busqué al Señor. El Señor es algo que no se puede entender. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios guardará nuestros corazones. ¿Qué va a guardar la paz, hermanos?
nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted se sienta preocupado, preocupada por algo que está sucediendo en el país, en la familia, o decisiones que usted está, que la atormentan, busque al Señor en oración. Busque al Señor. Ahora, tengamos cuidado, porque el corazón es engañoso. ¿Cómo es el corazón, hermano? Dios siempre nos va a contestar lo que Dios, siempre que Dios contesta, no contradice su palabra. Voy a volver a repetir. Tengamos cuidado en la oración, porque usted puede decir, es que yo siento paz en esto de acompañarme. No. No hablemos de ese tema. O sea, no es así. Dios le va a contestar, es que yo siento paz de irme para allá, ilegal, pero yo siento paz, hermano, que siento que Dios me va a ayudar, voy a hacer algunos ayunos y voy a hacer algunas ofrendas y algunos hermanos me van a decir, no hablemos el lenguaje. Dios no es un Dios pagano, hermano, que usted lo puede sobornar y decirle, mira, te voy a pagar y aunque sea ilegal, pero juez, no. Dios siempre contesta, hermanos, conforme a ¿qué? A su palabra. No se deje llevar por los sentimientos. Le voy a poner 2 ejemplos. Fíjense bien, jóvenes, queridos jóvenes, pongan atención. En un instituto bíblico habían 6 señoritas que se querían casar. En un instituto bíblico, hermano. Ellas eran señoritas piadosas. Lo que querían era casarse, no era malo, hermano. Orando, ellas oraban por un joven que también estaba en ese instituto bíblico, era muy consagrado el joven, y ellas, individualmente por supuesto, para saber si él era el esposo que Dios había preparado para ellas, las 6 buscaron a Dios en oración, y las 6 sentían en su corazón que Dios les había confirmado y que les daba testimonio que ese joven era el esposo de ellas. ¿Entiende, hermano? No, es que yo siento paz, sí, pero debe revisar las escrituras. ¿Qué dice Génesis 2:24? No dice que se casará con 6 mujeres, ¿sí? Con una. ¿Entiende, hermano? Dios nos contesta, pero de acuerdo a su palabra. Le voy a poner otro ejemplo. Este yo lo hice. Una señora salvadoreña tiene una hija menor. ¿Tiene una hija cómo? Menor. Sus abuelos viven en Honduras y se la piden para que vaya a estudiar allá. Los abuelos. ¿Quiénes se la piden? Los abuelos. Ellos prometen darle los estudios y criarla hasta la mayoría de edad allá. La madre de la niña está ansiosa y busca en oración la guianza de Dios. Después de mucha oración, ella siente paz y Dios le habla a su corazón que puede enviar a la hija a Honduras con sus abuelos para que ellas la críen. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Será la voluntad de Dios eso? Que los abuelos críen a la niña. ¿Quién debe de criar a la niña? Eso es, ¿verdad? Aquí está claro en Efesios 6:4. Criadlos, dice, pero no dice abuelos, criadlos, no. Hijos, padres, criadlos. El padre es el responsable de criar a sus. Se pueden ir a visitar, estar una semanita y todo, pero de ahí, mire, que se ve. Entonces, hermanos, así es. 4 cosas importantes que Dios le dice a Jacob en Génesis 4, del 3 al 4. Génesis 46, del 3 al 4. Hay 4 cosas importantísimas que Dios le dice a Jacob.
Lo primero que Dios le dice es: no temas, yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti una gran nación. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Jacob, hermano, a Israel? Que él va a ser ¿qué? Una gran nación. Dios conocía los temores de Jacob. Él era humano como nosotros. Dios le promete que él haría de su familia, de los 76 que entraron, una gran nación. El plan de Dios era que Israel como nación naciera en Egipto. ¿Cuál era el plan de Dios, hermanos, para Israel? Que la nación de Israel iba a nacer en Egipto. Ahí era donde se iba a multiplicar. Que ahí en Egipto, ellos al multiplicarse, era el plan de Dios, iban a ser esclavos, iban a sufrir. Hermanos, Dios obra su plan redentivo no en medio de la bonanza. Dios obra su plan redentivo en medio del sufrimiento. ¿Se acuerdan a quién fue que Dios envió a Egipto para ser un gobernador? ¿A quién fue que envió, hermanos? Pero ¿cómo llegó a ser José un gobernador? A través del sufrimiento. Dios, para formar el carácter y quitar la inmundicia, muchas veces para enseñarnos también o para castigarnos, permite el sufrimiento. Entonces Dios le dijo a Jacob: yo no temas, yo haré de ti una gran nación. Pero hay otra cosa que Dios le dice a Jacob, a Israel: yo descenderé contigo a Egipto. ¿Qué le dice, hermano? Hermano, esa palabra es revolucionaria. ¿Sabe por qué? En la época de Jacob, de Egipto, los dioses de las naciones eran dioses territoriales. Eran dioses que no se metían al territorio de otros. ¿Cómo se iba a meter el Dios de Israel a Egipto si allá habían ya dioses? Es como que un león se meta al territorio de otros leones, que ya no, ese es un gran problema. A menos que sea un gran león. ¿Se entiende, hermano? Entonces, cuando Dios le dice: Israel, yo voy a descender contigo, eso fue revolucionario, hermano. Tenemos que estudiar eso en el contexto histórico. Hermanos, aquí Dios se muestra a Jacob como el Dios soberano que controla todo el mundo. Yo descenderé contigo a Egipto. Yo soy un gran león. Estos dioses son perritos. Dios le dice a Jacob que la hermosa y gloriosa, preciosa presencia de Dios irá con ellos. Ahora, ¿sufrió Israel en Egipto, hermano, a pesar de que Dios estaba ahí? Sí, porque Dios no nos exime. Dios ha prometido que su presencia estará con nosotros, pero no nos exime que va a haber sufrimiento. Hermano, ¿podrá alguien que Dios esté a su lado, esa persona ser matado? No. Sí, Jesús. ¿Quién era el que tenía más cerca la presencia de Dios, hermano? ¿Quién ha sido el hombre que tenía la presencia más cerca de ¿quién fue, hermano? ¿Y fue matado? Así que, hermanos, nunca confunda, ¿verdad?, que el cuidado de Dios abarca que no nos va a pasar nada. No, que Dios siempre va a cumplir
el propósito, lo que se ha propuesto. No, Dios no garantiza que yo no voy a ser matado, que yo no voy a morir dentro de 10 años, dentro de 5 años. Dios no garantiza nada, hermano. Lo que sí garantiza es que aún en mi muerte, ¿verdad? Él va a estar ahí conmigo. ¿Qué pasa con los misioneros que son torturados allá, hermano, en países difíciles? ¿Está Dios con ellos cuando los están torturando? Sí, cuando les están dando azotes. Pablo, todos ellos, ¿verdad? Así fue. Así que Dios le dice, yo voy a descender contigo como un gran león. Pero eso no exime que no van a sufrir, que no van a soportar latigazos. Pero qué más, hermano, que Dios esté ahí. Y le dice, tercero que le dice, yo te haré volver. Fíjese, esa promesa no solo se cumplió cuando Jacob murió, porque a Jacob lo trajeron, sino que esa promesa se cumplió cuando toda la nación de Israel, ya multiplicada, hermanos, millones ya, Dios los trajo nuevamente a Canaán. Y lo otro que le dice Dios a Jacob, lo consuela. ¿Qué hace, hermano? Lo consuela al viejito. Y le dice, la mano de José cerrará tus ojos. ¿Sí? Tus ojitos cuando ya, ¿no? Cuando estires el pie. Así dice la Biblia ahí, que estiró y murió. Y ahí va a estar José a tu lado. Wow. Dios consuela a Jacob, que no solo verá a su hijo favorito, sino que morirá en presencia de él. Hermanos, una pequeña aplicación. Nosotros, al igual que Jacob, estamos llenos de temores y rodeados de muchas circunstancias difíciles que resolver. ¿No es cierto, hermano? Hermanos, vuelvo a preguntar, nosotros, al igual que Jacob, estamos llenos de temores, rodeado de muchas circunstancias difíciles de resolver. Así es, hermano. A nosotros Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu protector. No te prometo que no habrá dolor, pero en medio del dolor yo estaré contigo y cumpliré mi propósito en ti. Lo que sí te prometo, dice Dios, es que mi propósito se va a cumplir en ti. Mire lo que dice el Salmo 138:8. Usted quizás ya lo sabe. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios es fiel. Ahora vamos a ver en breve, hermanos, el encuentro de Jacob con su hijo José. Por supuesto, después de 22 años. Génesis 46:28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre a Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello. ¡Qué encuentro! Y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Jacob expresa las mismas palabras que expresó Simeón en el Nuevo Testamento. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Dios, hermanos, consoló a Jacob con el encuentro con José, ya que ello significaba la protección de Dios sobre su descendencia. Acuérdense bien, cuando Jacob o Israel vio a José
y lo abrazó, él pudo decir, Dios es fiel. Wow, 22 años lo separó de mí, lo trajo como esclavo a Egipto y ahora él es segundo después de Faraón. Ahora él me recibe y recibe a toda la descendencia. Él dijo, qué fiel es Dios. Y Dios consoló a Jacob. Luego de eso, José presenta a sus hermanos a Faraón. ¿A quién presenta José, hermano? ¿Por qué la narrativa menciona eso? Dice que José les dijo a sus hermanos, hey, vengan 6 de ustedes, les dijo, vengan, o 5, no sé, vengan, miren, vamos a hacer un plan. Nosotros queremos que Israel, toda la descendencia, los 76 que vienen, habiten en Gosén. Y entonces, cuando Faraón les pregunte a ustedes, porque yo sé que les va a preguntar, ¿de qué oficio sois? Ustedes díganle, somos pastores de ovejas. Porque los pastores de ovejas para los egipcios son abominables. ¿Qué eran los pastores de ovejas para los egipcios? No, váyanse de aquí, sepárense de nosotros. Y entonces, Faraón con gusto les va a decir, pues quédense donde están. Quédense ahí para que haya una separación. Pero José lo que pretendía era, hermanos, que la descendencia santa, o sea, la descendencia, la simiente, o sea, todos los israelitas no se mezclaran, no se casaran con los egipcios, sino que mantuvieran una distancia para mantener siempre, ¿verdad?, la descendencia. Porque si se mezclaban con Egipto, ¿dónde iba a estar el Mesías? Dios había prometido que de la descendencia de Jacob iba a sacar el Mesías. Entonces, por esa razón, y entonces Faraón le dice a José, pero si tú consideras que de tus hermanos hay algunos diestros para pastorear mi ganado, ponlos por mayorales. Eso significaba que Faraón legalmente, ¿verdad?, se veía obligado a proteger al pueblo de Israel. Luego vemos, hermanos, que Jacob se presentó a Faraón. Jacob es presentado por José a Faraón. Y aquí hay algo que Dios quiere hablarnos. Jacob es presentado por José a Faraón. Génesis 47:7. Porque la narrativa ahí dice eso y vamos a ver que Dios quiere hablarnos con eso. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Qué le responde Jacob, hermano? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no ha llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. La pregunta es, hermanos, Faraón le dice, ¿cuántos años tiene, pues? Y Jacob le da una respuesta inusual, o sea, una respuesta no como Faraón pretendía. ¿Por qué le da esta respuesta inusual? La pregunta fue simple, pero la respuesta fue inusual. Jacob pudo haber dicho 130, pero él no dice eso. Pero en lugar de ello habló de los años de su peregrinación. ¿Habló de los años de qué, hermano? Y esa palabra la menciona 2 veces ahí. En la tierra. Pasó del número de años de vida a cómo él miraba la vida. Una
peregrinación. ¿Cómo miraba la vida Jacob, hermano? Él sabía que él era un peregrino, que él estaba de paso, que había una patria celestial, que su padre Abraham había buscado una patria celestial, que no debían de poner su mirada en las cosas de esta vida, que aunque hubiera sufrimiento, pero había una patria celestial. Así miraban los patriarcas la vida. Y es que hay una característica en todos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José, del Antiguo Testamento. Ellos siempre creyeron que su patria estaba en los cielos con Dios. ¿Dónde creyeron que estaba su patria ellos, hermano? Que su patria no estaba acá. Su patria era celestial. Lo que a eso les permitió a ellos perseverar y sostenerse en medio de los muchos pueblos que enfrentaron. Fue que ellos pusieron su esperanza en la vida eterna. ¿En qué pusieron su esperanza ellos, hermano? Ellos caminaron como viendo al invisible. Recuerdo que leí, no la escribí acá para decirla, pero recuerdo que leí una anécdota, pero fue real, que el hermano John Piper sacó en un libro. Y dice, cavando su propia tumba. ¿Cómo se llama la historia? En un país lejano, una familia misionera fue apresada por los enemigos. Ser cristiano era un delito, peor ser un misionero. La familia misionera tenían su esposa y sus 3 hijos. El mayorcito tenía como 14 años. Antes de matarlos, los pusieron a cavar su tumba, porque así hacen ellos, ¿verdad? Y cuando estaban cavando su tumba, ya casi terminándola, ¿verdad? Más o menos así, para enterrarlos, matarlos y enterrarlos a todos por el delito de ser cristiano, más misionero. El hijo, que ya podía correr, salió como un venado corriendo. Y entonces los enemigos dijeron a dispararle, y el papá dijo, no le dispare, yo lo voy a llamar. Y mientras estaba escondido allá el niño, el muchacho, le dijo, hijo, no te vayas, no nos separemos en la muerte. Hijo, va a ser un momentito y luego vamos a despertar en la eternidad juntos. Hijo, ¿cómo te vas a quedar solito aquí? Ven. Cuando yo le contaba esto a mi hijo, yo le decía, ¿cuál es la reflexión? Me decía, estos padres habían trabajado con este hijo para que le dijera, ven. Qué confianza del padre, ven. Y qué confianza del hijo. Y dice que entre los matorrales apareció el hijo. Se pusieron ahí y toda la familia murió. Y no hay duda que estas gentes estuvieron en la eternidad juntos. Pero ¿dónde estaba la mirada de esta familia, hermanos? ¡Wow! Al igual, ellos eran peregrinos. Es que aquí poquito lo que vamos a estar. ¿Cuánto me queda a mí, hermano? Legalmente, bíblicamente, ¿cuánto me queda a mí, hermano? Tengo 53. ¿A cuánto llega uno, hermano? A los 70. ¿Cuánto me queda, hermano? Para estar en un glorioso ataúd. Hermano, hay que ver la vida así. ¡Wow! Estar ahí. Y todos alrededor diciendo, ¿verdad? Si glorifiqué a Dios o no. Tú dejando semilla, hermano. Qué glorioso día. Porque mi cuerpo está ahí. Pero yo estoy en la eternidad. Al país donde hemos sido llamados. Y un peregrino lucha por quedarse aquí, hermano. Un peregrino no quiere quedarse aquí. Un peregrino, vamos despacito. Esto es un momentito. Amén, hermanos. Había un hombre que, hablando de la esperanza, ¿verdad? Había un hombre que iba para Nueva York. ¿Para dónde iba este hombre? En un carrito viejo.
Y entonces le faltaban como 4 kilómetros para llegar a Nueva York. En Nueva York iba a recibir una millonada de dólares. ¿Qué iba a recibir? Una millonada de dólares. Y se le arruina el carro 4 kilómetros antes y era mediodía, hermano. Y entonces dice el que hace la historia, aquel hombre dice, no va a bajarse. ¡Ah! Es terrible. ¡Ay, no! Dice, ese hombre tiene una esperanza. Ese hombre no le va a hacer caso a esa circunstancia. Irse a pie, ¿verdad? Esos 6 kilómetros. No, ese hombre no va a ir murmurando. ¡Ay, qué terrible! Mire lo que me pasa. Mire, no. Ese hombre no, dice. Esto no es nada, dice el hombre. Lo que me espera allá es glorioso. Así que yo voy a ir estos 6 kilómetros cantando. Amén, hermanos. Estas gentes creían, hermanos, en la eternidad. ¿Por qué dijo Jacob a Faraón que los días y los años de su vida habían sido pocos y malos? Fíjate, a mí siempre me he puesto a preguntar eso. ¿Sería que Jacob estaba amargado, hermano? No, Jacob fue real, ¿verdad? Jacob fue real. Mis días, le dijo, han sido pocos y malos. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque toda la vida de Jacob fue una batalla. Desde antes de nacer, él peleó con su hermano por salir. Luego él tuvo problemas con su hermano Esaú. Tuvo que huir, hermano, a donde su tío Labán. Cuando llegó donde su tío Labán, hermano, su tío Labán, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, hermano. Lo esclavizó no por 7 años, no por 14 años. Después no lo quería dejar venir, pero se le viene y lo persigue, hermano. Y luego después de eso se enfrenta con Esaú, hermano. Y luego después de resolver eso, hermano, llega nuevamente a Canaán. Y sus hijos, hermanos, lo traicionan y le envían a José a Egipto, hermano. Y luego de eso le violan a Dina, hermano, a su hija. Ay, dijo, mis días, dijo, han sido pocos y malos. Hermanos, pero ¿qué podemos decir? Pero con todo esto, Jacob no dudó de Dios, porque tenía la promesa de que Dios estaba con él y que Dios había descendido con él a Egipto, que haría de su descendencia una gran nación y que sus ojos volverían a disfrutar a su hijo José, y se sostenía como viendo al invisible. Amén, hermanos. Hermanos, una característica de los verdaderos cristianos, repito, una característica de los verdaderos cristianos es la esperanza. ¿Cuál es la verdadera característica de los cristianos, hermano? Es que no son tan fáciles de perder la esperanza. Hermanos, 2 Corintios 4, del 8 a 9. Mire lo que dice Pablo. Dice que estamos atribulados. ¿Cómo dice Pablo, hermano? En todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, dice, pero no desesperados. Perseguidos, pero ¿qué dice? Pero no, aquí huyendo, aquí va con nosotros el Señor. Derribados, pero ¿qué dice, hermano? Pero no destruidos. Vuelvo a decir, una característica de los cristianos verdaderos. ¿Cuál es la característica, hermano? La esperanza. Dice 2 Corintios 4, 14 al 18. Dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, también, ¿qué dice, hermano? Nos resucitará con Jesús.
Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación, ¿qué dice, hermano? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Y dice, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, repito, ¿cuál es la característica de un verdadero cristiano, hermano? La esperanza. Mire, yo ya fíjese que yo estoy viejito. No. Recuérdele, si es cristiano. Exacto. Usted está viejito, está más cerca que yo. Usted está más cerca de tener un cuerpo glorioso, resucitado, hermanos. Recuérdele, ¿verdad? Recuérdele a los ancianitos acá, porque hay que recordarlos y consolar. Fíjese, hermano, que yo aquí tengo una pelota aquí viera ahí. Y mire a los ojos, yo no sé, hermano, lo que me va a pasar. No, dígale. Vamos a ver las escrituras. ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Nos espera una tremenda resurrección. Nos espera una eminente vista con Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo Jacob después de responder a Faraón? Génesis 47:10. Dice, y Jacob bendijo a Faraón. ¿Qué hizo Jacob, hermano? Lo bendijo. Dios te bendiga, le lloró por él ahí quizá. Y salió de la presencia de Faraón. Esto nos recuerda, hermano, la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué sucedió con Jacob, su descendencia y la promesa de Dios? ¿Qué sucedió, hermanos? Mire lo que dice en Génesis 47:11. ¿Cumplió Dios lo que Dios le había prometido a Jacob, a Israel, hermano? ¿Cumplió Dios lo que Dios había prometido a Abraham? Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Pero nosotros sabemos que no era Faraón el que mandaba ahí. Y alimentaba a José, 12, y alimentaba a José a su padre. ¿A quién alimentaba a José? Dice. Y a sus hermanos. Y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Génesis 47, del 27 al 28. E Israel habitó en el país de Egipto, en tierra de Gosén, y tomaron posesión en ella, y fructificaron, y se multiplicaron. ¿Qué le pasó a Egipto, hermano? Fructificaron. ¿Y qué dice? En gran manera, hermanos. ¿Se está cumpliendo la promesa, hermano? 28. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Génesis 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, ¿qué dice, hermano? Ahí, como yo les decía, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Estaría José ahí, hermano? ¿Se cumplió? Versículo Génesis 50:1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre. ¿Y qué dice, hermano? Y ahí se cumplió, ¿verdad? Le cerró los ojitos.
Cumplió Dios su promesa, hermanos, de hacerlos una gran nación, de proveerles pan, de todo lo que Dios le había dicho a Jacob, que José estaría ahí para sustentarle, y no solamente eso, sino que cerraría sus ojos. ¿Cumplió Dios todo eso, hermanos? Sí. Así que Dios es fiel, hermanos. No se desanime usted. Ahora, como estamos viendo el evangelio acá, nos preguntamos, ¿dónde está el evangelio acá? ¿Dónde vemos el evangelio acá? ¿Dónde vemos a Jesús acá? José es como una prefigura de Cristo. En esta misión de salvar a su pueblo, José viene a ser una prefigura de Cristo Jesús. Así como José provee de alimento para salvar a su pueblo del hambre, ¿verdad que José proveyó de alimento, hermano? Para salvar a su pueblo del hambre. Pero más Jesús. Jesús no provee de alimento, se da en alimento. Dice que Él es el pan del cielo, que da vida, que no nos liberta del hambre, porque José ayudó al pueblo a que no pasara hambre, pero Jesús nos liberta del juicio venidero. Así Jesús se provee a sí mismo a nosotros como el pan de vida y agua viva, es decir, como el salvador de nuestra alma del infierno que merecemos. Juan 6:35, vea por favor. Jesús le dijo: yo les daré pan, así dice, hermano. ¿Cómo dice Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Si es cierto que José les ayudó para que ellos estuvieran, ¿cuántos años estuvieron ellos en Egipto, hermano? Digamos 400 años. Pero dijo José, pero Jesús dice: no, yo les voy a dar mi pan, el pan que yo les voy a dar soy yo. Eso es para toda la eternidad. Y el que en mí no tendrá sed jamás. Ahora, fíjense, hermanos, que así como José también les proveyó un pedacito de terreno, no un pedacito de terreno, no un pedazote de terreno. ¿Cómo se llamaba el terreno que les proveyó José, hermano? Gosén. Y Israel tomó posesión y dijo: este es de nosotros, Dios, gloria a Dios. José nos proveyó esto. Hermanos, Primera de Pedro 1, 3 y 4, mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. ¿Para qué, dice, hermano? Para una herencia. Pero no fue Gosén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿a dónde, dice, hermano? Reservada en los cielos para vosotros. ¿Tiene usted ya esa reserva? Por la gracia de Dios, sí. ¿Quién pagó? No fue José. ¿Quién dio la orden? Jesús. Ahora, entonces, hermanos, ¿quién es el héroe en esta historia? ¿Quién es el personaje principal? El personaje principal no es José, ni Jacob, ni sus hermanos, sino aquel de quien toda la Biblia da testimonio como el Redentor, Jesús. Y yo quiero concluir acá. Yo quiero concluir, hermanos, recordándoles nada más lo que yo ya les compartí. Pongan atención, iglesia. Así como Jacob, cuando estuvo ansioso, buscó a su Dios en oración, amada iglesia, nosotros igual, en nuestra ansiedad,
debemos de traerlas a Dios en oración. ¿Se oyó eso, hermano? Primera de Pedro 5:7, mire lo que dice. Mire lo que dice, iglesia. Echando toda vuestra ansiedad, toda preocupación sobre Él. ¿Sobre quién es Él, hermano? Cristo. Porque Él, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Iglesia, yo le aconsejo que cuando usted ore y eche sus ansiedades sobre Él, échela, hágalo bien. Dígale claramente al Señor: yo estoy preocupado, Señor. Estoy temeroso. Tengo miedo de esta decisión. Esta circunstancia es invencible, pero Señor, te doy gracias porque es aquí donde tú te glorificas. Y yo vengo a ti, Señor. Yo tengo porque tu palabra dice, ¿verdad? No te mando, Señor, pero yo vengo a ti porque la palabra dice ahí. Yo débil, vengo, soy tu hijo, Señor. Así que te suplico y te ruego. Aquí traigo mi ansiedad sobre Él. Así que lo demás hazlo tú, Padre. Yo no puedo. Amén, hermanos. Una de las características de Jacob fue que a pesar de tanta dificultad y circunstancias adversas, hermano, ¿qué hombre tuvo más dificultades que Jacob? Usted, hermano, no le llega ni al carcañal a Jacob, ni yo. ¡Wow! Hermano, solo que le den otra mujer en vez de la mujer que uno ha soñado el día de boda. No. Hermano, que lo engañen a uno, lo tengan como esclavo, no 7 años, sino 14, no. Hermano, unos líos que este hombre, mire, Simeón y Leví eran asesinos. ¿Qué era Simeón y Leví, hermano? Ellos no eran mal portados, eran asesinos, hermano. Ellos se iban de escondido y mataban ciudades enteras, hermano. Y le dije, ¡oh! ¿Cómo le ponen a hacer esto? Hermanos, si hubo un hombre que tuvo circunstancias, fue Jacob, adversa. Pero él, algo pasó en él. Él siempre confió en lo que Dios había prometido. ¿Qué hizo Jacob, hermano? Nosotros igual. Hermanos, José representa a Cristo, ya que José sustentó en su hambre a Jacob y a su pueblo. Hermano, Cristo se ha dado a conocer, se ha dado a sí mismo como el verdadero pan. ¿Por qué no nos sustentamos todos los días con este pan? Amén, hermanos. Y yo quiero que oremos. Señor, gracias porque cuando estamos frente a decisiones difíciles, cuando estamos temerosos, cuando hay circunstancias que nosotros no podemos vencer, pero te damos gracias porque tú dijiste echando sobre Él nuestras ansiedades. Gracias, Señor, que así como Jacob, que a pesar de las dificultades, a pesar de cosas que él no podía, pero siempre confió en lo que Dios había prometido. Nosotros igual, Señor. Que cada día, Señor, nos podamos sustentar no de un pan temporal, sino de aquel pan, Cristo, en las páginas del libro. Ayúdame. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sustenta con esta palabra a tu pueblo, por favor. Que tu pueblo sea sustentado con esta palabra. Este es el verdadero pan. Que tu pueblo no se vaya sin esperanza, no, se vaya con esperanza. Y que tu pueblo aprenda a pelear, Señor, la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús.
La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.